Una vez más, buenos días. Quiero pedirle que incline conmigo su rostro, por favor. Amado Padre, gracias por darnos esta mañana una vez más la oportunidad de estar delante de ti adorando tu nombre. Y ahora disponemos nuestras vidas y nuestro corazón para recibir tu palabra. La Escritura dice que tu palabra es como semilla incorruptible. Que hoy nuestras vidas sean como tierra fértil, abonada y preparada para que tu palabra sea sembrada y produzca en nosotros ese fruto de libertad, sanidad, transformación y restauración. Y Padre, habla a cada uno de nuestros corazones esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y que tu Espíritu nos enseñe hoy las Escrituras en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Isaías capítulo 66. Versículo 13. Isaías capítulo 66, verso 13. ¿Están allí conmigo en ese texto? Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Una vez más, quiero que lo leamos juntos. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. Qué especial, qué maravilloso que Dios se compare a sí mismo con una mamá. Indudablemente, y nosotros lo sabemos y lo entendemos por la palabra de Dios, Él es el Padre Celestial. Pero aquí no está diciendo que como un padre consuela al hijo, sino dice como una madre consuela a su hijo, así os consolaré yo a vosotros. Y claramente eso define que Dios ha colocado en las mujeres y en las mamás esa parte del corazón de Dios que muestra compasión, que muestra misericordia, que muestra amor y que da consuelo. Yo quiero esta mañana dar gracias a Dios por cada una de nuestras mamás. ¿Cuántas mamitas hay aquí con nosotros esta mañana? Déjeme ver su mano levantada. Qué bendición. Las bendigo. Creo que de manera singular, nuestras vidas hoy son gracias a nuestras mamás. No hay alguien, no hay nadie que pueda moldear tanto nuestras vidas como la presencia y la imagen de una mamá. No hay otra persona. Los padres tienen su lugar y son importantes, pero las mamás han recibido de parte de Dios una asignación para formar nuestras vidas y para que hoy lo que somos sea primero gracias a Dios a través de la vida y el corazón de una mamá.
Y hace unos días compartíamos y hablábamos con nuestros hijos, porque apenas inicia el mes de mayo, las redes sociales y los comentarios y las imágenes y las noticias y los reels y los memes tienen algo que ver con las mamás. Y hay mucha información agradable, otra no tanto, pero mucha que nos ayuda a recordar lo que fue esa etapa de infancia y de niñez al lado de nuestras mamás. Y decía una de mis hijas, no digo quién, tengo dos, decía una de ellas: parece que las mamás todas van a la misma escuela o al mismo instituto o a la misma universidad, o de manera secreta ellas se pasan como un libro donde aparecen todas las instrucciones, pero sobre todo las frases que ellas suelen decirnos cuando somos niños, como si todas fueran a la misma escuela. Y yo le decía: hija, seguramente eso también ya viene dentro de ti. Y cuando, si Dios lo permite, después de los 45 que te cases, con el idóneo hombre de Dios que nos dé para comprar el terreno de la iglesia, entonces, no, mentiras, esa parte yo no la dije, la pensé. Y dije: hija, seguramente cuando tú seas mamá, eso está dentro de ti y aflorará. ¿Cuántas cosas nos enseñó nuestra mamá? Y digo que la mayoría, creo, de manera especial, fuimos enseñados por nuestras madres. Hay excepciones, por supuesto. Hay personas que dicen: yo no crecí con mi mamá, yo no conocí a mi mamá, o mi mamá partió a la eternidad y yo estaba muy pequeño. Y entonces ocupó el lugar una tía, una abuela, alguien. Pero de todas maneras hubo una figura materna, femenina, a través de una mujer, seguramente en la mayoría de nosotros. Así que yo quise recopilar algunas frases que son usadas por nuestras mamás para enseñarnos, y tengo una lista de algunas cosas, 11 cosas que me enseñó mi mamá. Número 1, ella me enseñó a elegir: o te bañas o te bañas. Ella me enseñó de religión: reza para que le salga la mancha a ese mantel. Ella me enseñó la ironía: siga llorando y le voy a dar razones para que llore de verdad. Ella me enseñó a razonar: porque yo lo digo y punto. Ella me enseñó la lógica: mamá, ¿qué hay de comer? Pues comida. Ella me enseñó personalidad: o sea que si ese fulanito se tira de un puente, tú también. Ella me enseñó prevención: lleva ropa interior limpia por si te pasa algo. Ella me enseñó solidaridad: si no recoges todo ese marranero de tu cuarto, le voy a regalar todas tus cosas a los niños de la fundación. Ella me enseñó el futuro: algún día me lo vas a agradecer. Ella me enseñó historia: yo a tu edad. Y ella me enseñó sentido común: ¿qué crees, que nací ayer? Levanten la mano aquel que escuchó alguna de esas frases de su mamá. Fueron a la misma escuela. Indudablemente fueron a la misma escuela. ¿Qué tiene que decirnos Dios y qué tiene que enseñarnos la palabra de Dios acerca de nuestras mamás, de ese rol tan especial que Dios ha concedido a las mamás? Pues como lo acabamos de leer allí en Isaías capítulo 66, verso 13, Dios mismo se compara con una mamá y usa esa similitud para decirnos
que Él quiere consolar a su pueblo. También en Isaías capítulo 49, en el versículo 15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y el Señor te dice y me dice, usando el ejemplo, el mejor ejemplo. Vuelvo y digo, hay excepciones y no es una regla general. Pero de manera muy especial, esto no ocurre sino en muy pocas ocasiones. Que la mujer deje de compadecerse del fruto de su vientre. Y el Señor dice, ¿acaso esto ocurrirá? ¿Acaso la mujer se olvidará de aquella que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Así que cuando se trata de consuelo y de compasión, Dios mismo se muestra a nosotros con la imagen de una mamá. La palabra del Señor nos habla acerca de nuestras responsabilidades, porque si bien esta mañana no todas son mamás y no todos, por supuesto, somos mamás, todos hemos venido de una. Así que la palabra de Dios tiene para nosotros instrucciones acerca de cómo debemos nosotros cuidar, honrar y relacionarnos con nuestras mamás. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 21, en el versículo 18: capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y allá hay una instrucción de qué se debe hacer en aquel momento, que era la palabra de Dios para situaciones como estas. Y a lo que quiero que nosotros nos enfoquemos es lo que está diciendo la Escritura, que debe ser nuestra responsabilidad con nuestros padres: obedecerles. Y especialmente con nuestras mamás, porque en muchos de nuestros casos ella es la que ha estado más tiempo con nosotros. En muchos hogares, padre es el que estaba afuera, trabajando, laborando y trayendo a casa el sustento. Pero en casa estaba mamá, como jefe de casa, como ama de casa, como mamá pendiente de nosotros. Por eso el primer llamado de Dios en su palabra para con ellas es a obedecerlas y no serles rebeldes. En la carta a los Efesios, el Nuevo Testamento confirma, es decir, esto no caducó con el establecimiento del nuevo pacto, sino por el contrario, en el nuevo pacto continúa esta responsabilidad. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que el primer llamado de Dios es a obedecerlos. El segundo, a respetarlos. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Como leíamos ahora en Efesios, este mandamiento tiene una condición. Esta promesa tiene una condición, y esa condición es un mandamiento. Y es que debemos respetarlos. El mejor sinónimo de honra significa respeto. Respeta a tu padre y a tu madre, porque si haces esto, entonces tus días sobre esta tierra serán largos. No seremos cortados a temprana edad. La longevidad de una persona no tiene que ver con la herencia genética. La largura de días muchas veces, y dice la palabra de Dios aquí, será el resultado de haber sido unos hijos que honramos a nuestros padres. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 3, vuelve a decirnos lo mismo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová, vuestro Dios. Está asociando un mandamiento que tiene que ver con honrar a Dios. Igual lo está colocando Dios al mismo nivel, el que nosotros respetemos a nuestros padres, porque la palabra temor significa respeto. Cada uno debe respetar a su madre y a su padre. Proverbios capítulo 23 dice en el versículo 22: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Estos tres textos de la Escritura dicen lo que en segundo lugar nosotros debemos hacer con nuestras mamás: respetarlas. Tercero, aquí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 1, en el verso 8, nos da otra instrucción. Capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Así que nuestra tercera responsabilidad con nuestras mamás es escuchar su voz, atender su voz. Aquí lo dice claro: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En el capítulo 6, en el versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas siempre en tu corazón, enlázalas a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden particularmente ¿de qué? De la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Qué tremendo. Así que en primer lugar, obedecerlas. Segundo, respetarlas. Tercero, escucharlas. Ahora mire lo que el mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 4. Evangelio de Mateo capítulo 15, verso 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, sobre él hay una sentencia de muerte. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Es decir,
vendrán los poderes de las tinieblas, podrá venir una maldición, o alguien podrá hacerte un trabajo espiritual de las tinieblas y prosperará contra ti porque hay una puerta abierta. ¿Y cuál fue? Maldijiste a tu mamá. Lo dice el Señor Jesús. Cualquiera que maldiga a su mamá o a su papá, que muera irremisiblemente. Jesús dijo acerca del diablo que él es ladrón, que él es homicida, que él vino para robar, matar y destruir. Así que cuando yo transgredo este mandamiento de Dios, porque Jesús claramente dice, Dios lo mandó diciendo, el enemigo que anda buscando a quien devorar, como león rugiente, entonces te puede encontrar. Pero si tú has sido una persona que has tenido temor de Dios y temor por tus padres y respeto por tus padres, entonces ese deseo del enemigo de querer quitarte la vida no podrá, porque no has faltado, no has transgredido este mandamiento de Dios. En Isaías capítulo 66, hace un momento leímos allí, pero en este mismo capítulo, en el verso 10 y verso 11 dice: Isaías 66, verso 10 y 11. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Hay una similitud y hay una imagen que Dios usa para hablar acerca de las ciudades, como si fuesen mujeres. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios se refería a Jerusalén como mujer, porque en ella vivía el pueblo escogido de Dios, en ella estaba el santuario del Señor, y la presencia y la bendición de Dios estaría en ella. Y así como un niño, un bebé, nutre su vida física, porque ella le amamanta, pero también nutre su vida emocional, afectiva, porque ella es la que está construyendo esto en el niño o en la niña. Asimismo dice la Escritura: yo voy a hacer que ustedes sean bendecidos en el lugar donde ustedes vivan. Como una mamá que amamanta, así la ciudad a ustedes les dará todo lo que ustedes necesiten. Y esto es una tremenda palabra de bendición en la que Dios está usando la similitud de una mamá para hablarnos de esto. Ahora mire cómo en el Nuevo Testamento la figura de la mamá también es usada para mencionar a la iglesia del Señor Jesús. En el libro de Gálatas, o en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 26. Dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4, 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén. Así que hay un simbolismo de la iglesia comparada con una mamá. Qué particular esto. Y ahora yo quiero que la palabra de Dios nos dé instrucción a nosotros
como hijos, perdón, así como la palabra de Dios nos ha dado instrucción a nosotros como hijos acerca de nuestras madres, también es importante que la palabra de Dios nos dé instrucción para los que somos padres y especialmente para las mamás. Proverbios capítulo 29, versículo 15. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que el Señor instruye a las mamás. Versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? ¿Quién queda mal cuando un niño no es enseñado, instruido, corregido y disciplinado? Ustedes han visto por ahí por la calle o en eventos o en reuniones donde aparece un niño de esos que usted dice: fuera, hijo mío. ¿Y qué es lo primero que usted piensa? ¿No tiene mamá? ¿O la mamá no lo quiere? ¿O no está presente? ¿O algo le pasa a ese muchachito? Ahora, si eso sucede con niños, ¿qué no sucede con los adultos? Las pataletas son de edad de niño, pero de adultos son los pecados, las transgresiones, en donde quien queda mal es la mamá. Y puede hacer que una mamá diga: ante el Señor yo enseñé, instruí, di ejemplo a mis hijos y ellos tomaron un mal camino. Pero jamás podrán decir que yo no los enseñé, ni los instruí, ni los corregí, ni los discipliné. Como leíamos en el texto de Levítico, un hijo contumaz, un hijo rebelde. Pero en la mayoría de los casos, cuando hay un hijo consentido, será vergüenza de su madre. ¿Y a qué se refiere aquí con ser consentido? A que no se le corrige, a que no se le disciplina. Aquí mismo en este capítulo, pero en el versículo 17 dice: corrige a tu hijo y te dará ¿qué cosa? Descanso, y dará alegría a tu alma. ¿Cuál es el resultado de la corrección de los niños? Descanso a tu corazón, recreo o alegría para tu alma. Y en el versículo 19 dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Así que hay hijos, al igual como los siervos en este caso, que no se pueden corregir con palabras. Esa sería la primera instancia. Si le hablo, me escuchó, le pregunté si entendió, me dijo que sí, pero no obedeció, ¿qué necesita? Necesita algo que le ayude a conectar su voluntad con la voluntad de su mamita. Necesita algo que conecte su colita con su cerebro. ¿Se han dado cuenta que hay hijos que nacen muy bien dotados de nalguitas? Prepárese. Dios lo envió así porque necesitará buena varita. Así que, hombres, usted diga: gracias a Dios no necesité vara. El que lo entendió, lo entendió. Capítulo 13 de Proverbios, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde cuándo? Desde temprano lo corrige. Aquí está mi esposa y puede dar testimonio. Mis hijitos, bebés, con un lápiz, yo venía y les daba la orden, porque ellos entienden.
Tú no puedes hablar con ellos porque no entienden el idioma todavía. Pero ellos perciben y se dan cuenta del tono de tu voz. Cuando tú les hablas con ternura, con delicadeza, en sus rostros se puede ver que están recibiendo el amor. Cuando tú les hablas con firmeza, no tienes que gritar, no tienes que levantar la voz. Pero cuando les hablas con firmeza, ellos entienden. En una ocasión, uno de mis bebés, mi esposa amamantándolo, estaba mordiéndole su pezón. Y ella, no. Y al rato otra vez yo escuchaba que ella decía, ay, que no me muerda. Y al momento digo, ay. Y yo entré y dije, jovencito, ¿qué pasa? Así que todos supieron quién fue. Ya le había amamantado, ya le había cambiado, ya no tenía por qué estar inquieto. Pero quería seguir en los brazos y dormir en los brazos, entonces lo dejábamos en la cuna. No es apropiado que ellos se acostumbren a dormir con los papás y sobre todo en medio de los esposos. Así que a su cuna, pero lloraba y lloraba. Entonces la primera vez te quedas aquí, ya es tiempo de dormir. No vas a llamar más a mamá. Entonces yo tomaba la firmeza. Y a la segunda venía con un lápiz y en el pañal, con firmeza, un golpecito. Y inmediatamente hacía y se quedaba callado. No tocaba su piel, pero él sentía el llamado de atención. Por supuesto van creciendo y ya no usamos de lápiz. Entonces mandamos a hacer unas varitas y a cada uno con sus nombres y con el versículo bíblico de Proverbios. El padre al hijo que ama lo corrige y lo disciplina. Tus manos no son nunca para causarle a él o a ella o infringirle algún tipo de dolor. Ellos tienen que ver la vara y saber que es el elemento de corrección, pero no tus manos. Tus manos son para acariciar, para abrazar, para sostener, para infundir ánimo y aliento. Nunca una cachetada, nunca una palmada, nunca un pellizco, nunca una torcedura, nunca quitarle media oreja o arrancarle cabello. El cuerpecito de ellos tiene que sentir la vara en sus nalguitas y una vez con firmeza. Y esa vara tiene que ser la segunda opción. La primera es la palabra. Le das la instrucción. A la segunda, sin ningún tipo de enojo, vienes, hijo, ya te hablé. Pum, la vara. Porque si tú le hablas 1, 2, 3, 4, 5, él dice, ellos son más inteligentes muchas veces que nosotros. Y ellos miden la fuerza, a ver quién tiene el control, a ver quién se doblega primero. Y ustedes, mamitas, por su corazón misericordioso, amoroso, compasivo, terminan siempre doblegándose ante la ternura del rostro de ese bebé. Por eso permítanos a nosotros hacerlo. ¿Por qué se debe corregir a un niño? ¿Por su torpeza de niño? No. Ese tipo de cosas se instruye. A un niño tú no le debes corregir con vara, porque tú le diste a beber en un vaso y él lo dejó caer y se rompió. Cómprale vasos que no se rompan.
Cómprale loza que sea para niños y no te amargues la vida, ni le dañes el corazón a tu hijo por eso. A los niños se corrigen por la rebeldía. Y la rebeldía es autoridad habla y los niños obedecen. Y si tú haces eso, no más de los 3 o 4 años ellos volverán a necesitar vara. Ellos escucharán tu voz sin gritar, sin llamarles la atención con frases irónicas o con apodos que los hagan sentir mal, sino por el nombre y la instrucción, y ellos obedecerán. Y luego ellos jamás recordarán cuando vino la corrección. ¿Te acuerdas cuando te dábamos varita? No. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria de los 4 años para atrás. Pero el corazón se corrige y la obediencia se aprende. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, si Dios corrige, nosotros necesitamos corregir. Las mamás necesitan corregir. Y quiero darte 3 ejemplos bíblicos de cuando Dios corrige. El Salmo capítulo 39, en el versículo 11, dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. Entonces un castigo se establece para corregir lo que está mal. ¿Cuántos dicen amén? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Ahora mire lo que dice y meditemos en este verso tan especial. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Algo que nosotros tampoco podemos dejar de hacer es premiar cuando ellos son obedientes y estimularlos cuando ellos hacen las cosas bien. Entonces los halagos, las palabras de bendición, las felicitaciones tienen que ir a la par que con el señalamiento o cuando tú le muestras que él o ella ha hecho algo mal. Entonces corriges el pecado con un castigo. Pero cuando ya no se puede con la vara, mire lo que dice aquí, y esta es una de las maneras en las que Dios lo hace. Dice: deshaces como polilla lo más estimado de él. Entonces lo que más te gusta, yo te lo voy a quitar. Y así te corriges. ¿Te gusta la Play? Un mes sin Play. ¿Te gusta la televisión? 15 días sin televisión. No hay alboroto, no hay peleas, no hay discusiones. Autoridad. Y nunca le digas algo a tu hijo y no le cumplas. Cúmplele. Enséñale que la palabra se cumple. No amenaces. Coloca la instrucción muy clara, de manera que él la entienda, y pregúntale: ¿entendiste qué quise decir? Muy bien, entonces ya comprendiste la instrucción. Si faltas a la instrucción, la consecuencia será esta. Háblale con claridad, como lo hace Dios con nosotros. Dios no se pone con rodeos. El día que de este árbol tú comas, vas a morir. ¿Se lo dijo? ¿Le cumplió? Sí. Como tú no le cumples y te la pasas amenazándolo, entonces Él no te teme y hace contigo lo que quiera. Y el hijo consentido será vergüenza de su mamá. Cuando ya no puedas porque no está contigo en casa, entonces entrégaselo a Dios. Salmo capítulo 94, versículo 12
y 13. Bienaventurado. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra bienaventurado? Significa doblemente feliz. Significa dichoso. ¿Quién? El hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿Para qué hace Dios eso? ¿O para qué debes hacerlo tú como mamá con ellos? Dice, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. ¿Qué significa que para el impío se cava el hoyo? Significa que va a la muerte. ¿Para qué instruyes a tu hijo? ¿Y para qué lo enseñas? Para que la muerte no lo toque a él. Porque recuerda que honrar a papá y mamá está asociado con serás de larga vida. La muerte no tiene por qué tocarte, a menos que sea designio directamente de Dios. Pero si has sido un hombre que has honrado a tu papá y a tu mamá, vas y vienes por la vida con tranquilidad, con confianza y con seguridad. Porque la promesa de Dios se está cumpliendo, porque estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. El primer mandamiento que tiene una promesa es ese. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículo 5 de Hebreos capítulo 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace con él? Lo disciplina. ¿Alguna vez habías asociado el amor de Dios, el que Él tiene por ti, con la disciplina que Él ejerce sobre ti? ¿Habías encontrado relación? ¿Lo habías asociado? Porque la Escritura dice que el Señor al que ama disciplina. ¿Cuántos se consideran amados por Dios? Usted acabó de decirlo, Dios entonces puede disciplinarte. Y sé que nosotros no vamos a decir: Señor, hoy vine a tu casa y tengo una petición especial, quiero que me disciplines. Nosotros no pedimos eso. Pero sin embargo la palabra de Dios acerca de la disciplina para nosotros dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, la de Dios, entonces Dios te va a tratar como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces no somos hijos. ¿Somos qué? ¿Y saben lo que es un bastardo? Un hijo que no se reconoce. Entonces Dios dice: no, tú no eres mi hijo. Eso es un bastardo, un hijo que no se reconoce. ¿A quién Dios hará esto? ¿A quién dirá: no, tú me llamas papá, pero yo no te considero mi hijo? Eso no lo hace Dios con un hijo. Pero con un hijo Él disciplina, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y aún así, ¿qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Cuántos de ustedes fueron disciplinados por sus mamás? ¿Y cuántos de ustedes hoy van a honrar a su mamá? Le van a hacer un delicioso almuerzo. O sea que usted no está cargado ni cargada con ella, ¿cierto? Ni tiene resentimiento. Pero ella te disciplinó. Así que si nuestros padres nos disciplinaban y los veneramos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y haciendo referencia a nuestros padres terrenales dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios,
para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae un resultado, da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Mamitas, esa es vuestra responsabilidad delante de Dios. Dios te entregó hijos que vienen de Él, no los entregues al infierno. Dios te entregó hijos que son herencia del Señor, no dejes que ellos se pierdan. Dios quiere que esos hijos regresen a Él. Y esa responsabilidad recae sobre ti, de nadie más. No es responsabilidad de la iglesia. Nosotros damos un apoyo para instruir en la fe. Cuando ustedes, cuando lo quieren, traen a sus hijos, que algunos no los traen. ¿Cómo podemos enseñarles? Y cuando los traen, les enseñamos. Pero es una enseñanza que toma minutos o si acaso 1 o 2 horas a la semana. Tu trabajo y responsabilidad es contrarrestar las decenas de horas que durante la semana ellos están recibiendo toda la información que los quiere llevar a una vida lejos de los principios de Dios. Así que en casa tú tienes la responsabilidad delante del Señor. Así que no solamente honramos hoy el Día de la Madre, sino que reconocemos que es una tarea, una labor, una asignación, una responsabilidad maravillosa que Dios les ha entregado. Y lo que ustedes hagan, mis queridas mamás, salvará vidas. Para la eternidad trascenderá tu tarea y tu labor. Te digo una cosa, la palabra de Dios lo dice, lo enseñamos el jueves en la reunión del jueves aquí en la noche. Todo lo que hay en este mundo, todo esto, el cielo que estás viendo, la tierra que estás viendo y todas las cosas que están aquí, cuando el Señor haga justicia y traiga juicio, todo esto pasará por fuego. Así que todo esto tiene un día de caducidad. Pero hay algo que estará o eternamente en la presencia de Dios o eternamente separado de la presencia de Dios. Y se llaman las almas de nuestra familia, las almas de nuestros hijos. No te dejes confundir. Está bien que tú quieras crecer, estudiar, profesionalizarte, trabajar, pero todo eso un día va a parar. Las vidas de tus hijos son tu más grande trabajo, tu más grande profesión, tu más grande responsabilidad delante de Dios, porque esas vidas no tendrán fin, estarán por la eternidad o con Dios o en el infierno. Y tengo que ser así de claro, aunque esto te estremezca el corazón. Tu tarea sobrepasa cualquier otra. Tu profesión no puede ser lo más importante. Tu ambición por crecer laboralmente no puede ser lo más importante. No puede. No digo que no lo quieras, pero más importante es la asignación que Dios te entregó. Con 1, 2, 3, 4, 5 pequeñas que Dios te entregó. Ellos son tu trabajo más importante. Son tu asignación más importante. Impacta positivamente la vida de ellos. Deja que la fe de tu corazón en Dios y la compañía e instrucción de la palabra de Dios influencien e impacten positivamente el corazón de tus hijos. Porque en la mayoría de los casos, los que hoy caminamos en la fe,
fue gracias al trabajo de una mamá de fe, una mujer de fe. Cuando tú vienes, por ejemplo, a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, para cuando Pablo, por inspiración del Espíritu de Dios, escribe esta carta con instrucciones para Timoteo, le está diciendo: en el capítulo segunda, no le dije qué carta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién fue el trabajo para que Timoteo sirviera a Dios con amor y pasión? Una abuela de fe, una mamá de fe. Tal vez tú digas, bueno, me hubiese gustado haber sido instruida por Dios en su palabra. Ya mis hijos están grandes, pero te quedan tus nietos. Lo que no hiciste con tus hijos, hazlo con tus nietos. Ora por ellos, bendícelos, instrúyelos, enséñales, muéstrales el camino de la fe. Siembra en ellos la palabra de Dios. Haz lo que probablemente sus papás no hagan, pero hazlo, para que en ellos también esté esa misma fe que hoy está en ti. Y ora porque el Señor también traiga conversión al corazón de esos papás, es decir, o de tu hijo o de tu hija. Pero como abuela tienes el llamado de parte de Dios. Yo soy el testimonio de mi mamá, mi esposa es el testimonio de su abuela. Su abuela, una mujer que no había tenido conocimiento de la palabra de Dios, pero llega al camino de Jesús y al camino de la fe en Jesús cuando mi esposa tenía 11 años. Y como vivían cerca, entonces la abuelita comenzó a hablarle, a enseñarle y a sembrarle. A los 15 años, mi esposa entrega su corazón a Jesús y ella se convierte. Y posteriormente comienzan a convertirse en sus tías, sus hermanos, su mamá y otros de la familia, por la oración y el testimonio de una abuela. Hoy esa abuelita sigue viva. Todos los días. ¿90 y qué, amor? 90 años tiene. Todos los días se levanta temprano, tiene su Biblia y su libro con las fotos de todos los de la familia. Cada vez que uno de nuestros hijos nacía, la llamaba para decirle: mándame la foto del niño, mándame la foto de la niña. Y todos los días, en la mañana temprano y en la tarde, se pone de rodillas con su edad y se presenta ante Dios por su familia. Y te ruego por Milenita que le des el mejor hombre que ella pueda tener, Señor. Y Dios honró esa oración de la abuelita. Ustedes se ríen.
¿Quieren ver a sus nietos bien casados? ¿Quieren ver a sus nietas que consiguen hogares estables? Eso no es gratis. Eso demanda fe y amor delante de Dios en oración por ellos. Y tienes delante de Dios esa gran responsabilidad. 90 años tiene la abuelita Elena. Y cuando nos casamos, la abuelita Elena me dijo eso. Me dijo: yo no te conocía. Yo no sabía con quién se habría de casar mi nieta, mi nietecita, porque ella estima mucho a mi esposa. Pero yo oraba todos los días por el que sería el esposo de mi nietecita. Entonces, una abuela y una mamá. La abuela de mi esposa y mi mamá. Que cuando conoce ella al Señor, yo tengo 8 años. Y ella conoce al Señor porque mis padres se están separando. El hogar se intenta una vez más restaurar y no se restaura. Pero ella no abandonó la fe. Ella se enamoró de su nuevo marido, que se llama Jesús el Señor. Y comienza a enseñarnos en la fe a nosotros, a mi hermana y a mí. Yo de 8 y mi hermana de 3. Y yo conozco al Señor a los 10 años y comienzo a ser llevado a un grupo donde había una jovencita terminando universidad. Me acuerdo todavía su nombre, Brigitte Barón, como las maestras de aquí de la congregación, que los sábados en la mañana nos enseñaba la palabra de Dios. Mi mamá me llevaba, y algunas veces que mi mamá no me podía llevar, yo me iba a pie. Vivía en Lambalá y me iba hasta el barrio Cádiz a pie. 10 de la mañana llegaba para ser enseñado en la palabra de Dios. Pero por esto de la separación de mis padres, entonces me fui a vivir con mi papá a los 11 años. Y mis 3 primeros años de secundaria los hice viviendo con mi papá, y mi hermana se quedó con mi mamá. Así que durante ese tiempo mi fe se apagó. Pero mi mamá me llamaba, me insistía, me enviaba cartas, me enviaba notas y me decía: recuerda siempre, todos los días, encomiéndate al Señor, ora al Señor, busca al Señor, lee la Biblia. Y yo: sí, mamá. Pero mi corazón se había enfriado. Regreso a los 14 años a hacer mis otros últimos 3 años de bachillerato aquí con ella. Y ella comienza a orar: Señor, no quiero que mi hijo se pierda. No quiero que mi hijo tome malas decisiones y malos caminos. Y esa edad de la adolescencia y en esa turbulencia de tener un hogar desintegrado, Dios me guardó. Y a mis 15 años me encontré con Jesús. Y después de que me encontré con Jesús, nunca más mi mamá tuvo que decirme: ve a la iglesia, ora, haz lo que tienes que hacer delante de Dios. Entonces, ora por ellos hasta que Jesús los tome en los brazos. Y una vez estén en los brazos de Jesús, descansa. Como decía el texto que acabamos de leer, para que tengan descanso y para que tú también tengas descanso con ellos. Lo mejor que le puede pasar a tus hijos es que se encuentren con Jesús y se enamoren de Jesús. Pero eso será el resultado primero de tu fe en el Señor. El primer enamorado de Jesús tienes que ser tú como papá. La primera enamorada de Jesús tiene que ser tú como mamá. Y Dios honrará tu fe y tu oración. Y así como el ejemplo de Timoteo, allí había una mamá y había una abuela. Una madre, Eunice, y una abuela, Loida. Así que, usando este ejemplo bíblico, quiero que se coloquen de pie las mamás Eunices y las abuelas Loida que están aquí esta mañana. Yo quiero orar por ti, agradecer a Dios, honrar tu vida y bendecir tu vida.
todas las mamitas, los demás, por favor también coloquémonos de pie porque vamos a orar por nuestras mamás. ¿La tienes con vida? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿Ya partió a la presencia de Dios? Cualquiera que sea la condición, necesitamos en este momento hacer una oración. Primero, para pedir perdón a Dios, porque nosotros hemos quebrantado el mandamiento de honrar a nuestros padres, de no honrar a nuestros padres. Y si el Espíritu Santo de Dios te lo indica y lo pone en tu corazón, que tengas que pedir perdón a tu mamá, búscala cuanto antes y dile: mamita, yo te quiero pedir perdón. Dios me habló en su palabra y me dijo que yo no te honré. No le presentes excusas, no le hables de tus argumentos o de por qué o no hiciste lo que hiciste. Dile: te pido que me perdones. Si ella todavía vive, entonces pídele que te perdone, que ore por ti y que te bendiga. Y dile: mamá, yo quiero resarcir, quiero restituir. Si causé heridas, si causé daño, si fui un hijo que te deshonró, yo quiero hacer algo diferente. Quiero comenzar a honrarte. Quiero comenzar a hacer algo a favor de ti, mamá. Dime qué puedo hacer. Tal vez tengas que ayudarla de manera económica. Tal vez sea necesario que hagas por ella o con ella algunas cosas. Pero hazlo primero porque es mandato de Dios, y segundo porque eso traerá a tu vida bendición. Y vamos a dar gracias por nuestras mamás. Amados Padre Celestial, gracias. Este día se recuerda y se celebra el Día de la Madre. Pero como tus hijos sabemos que cada día es el indicado para amarlas, para respetarlas y para honrarlas. No queremos que se quede solo en una celebración comercial. Queremos que desde hoy tú nos ayudes a tener una actitud constante, determinada, de que seremos hijos que honremos a nuestros padres por igual, a mi papá y a mi mamá. Te doy gracias por mi mamá. Te doy gracias por la mujer que hiciste de ella y porque escogiste que ella fuera el instrumento para traerme a la vida en este tiempo, Señor, y en este hogar. Te pido que la perdones. Te pido que la perdones por sus equivocaciones, por sus errores. Te pido que la llenes por causa de sus faltantes. Te pido que la sanes por causa de sus heridas. Te pido, Señor, que la restaures por causa de lo que ella vivió y yo nunca lo supe o nunca me di cuenta. Te pido hoy que me perdones a mí porque te he deshonrado a ti, deshonrando a mi mamá, faltando al respeto a ella, no obedeciéndole y siendo un hijo rebelde. Hoy te pido que me perdones, y Señor, y que limpies mi corazón y me des un corazón nuevo, Señor, a través del cual yo pueda, con lo que me quede de vida, agradecerte a ti y a ella, Señor, honrándola. Dame, Señor, los recursos, las oportunidades, Señor, con las que yo pueda, Señor, honrarte a ti, honrándola a ella, con las que yo pueda vivir para ti, Señor, y también para beneficio de ella. Padre, hoy coloco delante de ti cada mamá que como Eunice y cada abuela que está aquí esta mañana que como Loida se levantarán para hacer oración por su casa y su familia, para presentarse en delante de ti por sus hijos y por sus nietos, y para rogar, Señor, que tu amor, tu amparo, tu misericordia no se aparte de su casa. Honra la fe y trae respuesta a esas oraciones. Honra la fe de cada abuela que está aquí, Señor, que cree que ya no puede hacer mucho, pero que sí, Señor, tú hoy le das la confianza y la fe de que sus oraciones tienen poder en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy te pido que bendigas a cada mamá, que vuelvas a ella, Señor, tu misericordia, que la levantes en buena salud, en vigor, que la prosperes, que la engrandezcas, Señor, que la coloques en estima, que comience a ser valorada, amada y respetada por su esposo si lo tiene, por sus hijos si están con ella o están lejos. Hoy te pido, Señor, que tú traigas consuelo
al corazón de cada mamá aquí presente, Señor. Y que hoy esta palabra que tú nos has hablado la podamos recibir y sobre todo la podamos vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, dile, mamita y abuela que estás aquí, te presento mi casa, mi familia, mi hogar, en el nombre de Jesús. Que tu misericordia se vuelva a ellos. Que tu misericordia se vuelva para con ellos. No tomes en cuenta el agravio, la rebelión, el pecado, la falta, la desobediencia de mis hijos. Hoy te pido que los perdones. Padre Celestial, si ellos me han deshonrado, hoy los perdono y hoy te pido que tú los perdones. Y ruego que sus corazones se conviertan a ti. Ruego que sus caminos, Señor, sean, oh Dios, enderezados para que sean encaminados a tus caminos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en tu nombre santo y glorioso, en Cristo Jesús. Amén y amén.